Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Fernando Faces del Instituto Internacional San Telmo sobre las perspectivas socioeconómicas para España en lo que queda de 2015 y 2016. Analizamos si se ponen en duda las proyecciones más optimistas de crecimiento y cuáles son los riesgos que podrían llegar desde el exterior. Fernando Faces, muchas gracias por atendernos una vez más. Muchas gracias a ti. Vamos a hablar hoy de las perspectivas socioeconómicas de cara a lo que queda de 2015 y 2016. Para empezar, quiero preguntarte sobre las perspectivas de España. Las últimas dudas sobre la situación macroeconómica pueden cambiar esas previsiones tan optimistas de crecimiento que había para este año. Bueno, se sigue manteniendo y de hecho el Fondo Monetario Internacional ha dado un crecimiento para este año del 3,1 que duplica el de Europa y por lo tanto es un buen crecimiento. Lo que sí nos viene a decir que en el año siguiente, en el año 2016, ese crecimiento va a caer, pero va a seguir estando en el 2,5, que está pues por encima de todos los países europeos, y en el 2016 solo habría una economía avanzada que crecería más que nosotros. De cualquiera de las maneras, las previsiones del gobierno incluso son superiores, y aquí tenemos que pensar también en las elecciones que están próximas. Y entonces la pregunta es: ¿esto sostenible? La verdad es que hay incertidumbres, hay dos tipos de incertidumbres. La primera es las elecciones. Es decir, la pregunta que nos hacemos los españoles: ¿el gobierno que salga va a tener mayoría absoluta para llevar a cabo las reformas que todavía quedan pendientes para mantener ese crecimiento? Y que hay unas cuantas. Esta es una pregunta que hoy no tiene una respuesta fácil. Mayoría absoluta decimos no. Y segundo, va a haber una coalición, bien sea de derechas o de izquierdas, pero que tenga, digamos, el poder, la voluntad para llevar estas reformas adelante. Esa es la gran incógnita. Tenemos que tener en cuenta una cosa: España ha dado un gran avance, ha corregido muchas cosas, ha hecho reformas laborales, financieras, pero tiene una debilidad que no la ha corregido y que depende mucho de lo que piense el exterior de nosotros, que es el endeudamiento externo, es decir, de la deuda que tenemos, que sigue siendo muy grande, pero que se ha ido reduciendo. La parte que viene financiada por el exterior, por bancos exteriores, por mercados financieros, es prácticamente la misma, incluso un poco mayor. En este sentido, cualquier duda que hubiera sobre el gobierno próximo, de que puede o no puede llevar a cabo sus compromisos con Bruselas, podría pasarnos la factura en forma de menos financiación y mayores tipos de interés. Eso podría, si no quebrar totalmente el crecimiento, reducirlo sustancialmente. Esta es la primera. Y la segunda que nos hacemos, y quizás es una pregunta que tenías preparada, pero que ya enlazo, es si verdaderamente lo que está ocurriendo en el exterior nos afecta o nos afecta favorablemente. Hay tres vientos de cola que nos estaban ayudando: la depreciación del euro, la caída del precio del petróleo y los bajos tipos de interés. Y el crecimiento de las economías a las cuales estamos exportando, que ya no son Europa, son países emergentes además de Europa. El tema es si estas tres fuerzas, esos tres vientos de cola, van a seguir funcionando o no. Y entonces ahí tenemos las dudas. Si quieres vamos hablando una por una, ¿no? Sí, me hablabas de los riesgos exteriores, se habla mucho de Brasil, del tema de China. A nivel global, ¿hay riesgos de que haya una gran recesión más allá de las fronteras de España que estamos hablando? Vamos a ver, Brasil no, pero China sí tiene potencia para provocar una tercera recesión mundial, ¿no? ¿Por qué? Por el tamaño que tiene. O sea, los países emergentes, sumados a China, han sido el 70% del crecimiento mundial en los últimos años. Si hemos salido adelante, en gran parte ha sido. Pero en plan estático son el 50% del PIB. Estamos hablando de un gigante. Entonces, cuando un gigante se pone enfermo, es como cuando Estados Unidos, los demás nos ponemos también. Por lo tanto, esto es así. Lo que ocurre es que lo que sí va a ocurrir es que China va a crecer menos. Se está creciendo a un ratio del 6,8, ha estado creciendo a ratios superiores de 7 y pico, y va a ir descendiendo. No creo que sea un descalabro, entre otras cosas porque el gobierno chino todavía tiene mecanismos, es un gobierno intervencionista, maneja las finanzas, maneja las grandes empresas, y hasta ahora las crisis las ha ido salvando, tienen un pragmatismo tremendo y ha sido capaz de reconducir. Pero lo que sí es cierto, en el mejor de los escenarios, es que la demanda de materias primas, que estaba provocada por ese crecimiento de ese gigante, se va a resentir. Y con ello se va a resentir aquellos países que estaban exportando esas materias primas, bien sea petróleo, bien sea metales preciosos, etcétera. Es decir, Latinoamérica ya lleva 5 años desacelerándose y ha ido desacelerándose, entre otras razones, al ritmo que
pues se iba desacelerando la demanda de China, ¿no? Y este es el tema que a España le puede afectar más directamente. ¿Por qué? Porque China, todavía nuestras exportaciones a China no son significativas, están en los 4.000, 5.000 millones de dólares, pero en Latinoamérica sí es importante. Tan solo Brasil, y claro, hablar de Brasil es hablar casi del 50% del PIB de toda Latinoamérica, es el gigante de Latinoamérica, pues concentra una gran parte de nuestras inversiones. Ahí está el Banco de Bilbao, el Banco Santander, Telefónica, las grandes constructoras. Entonces, claro, ahí tenemos vínculos, por una parte financieros, de inversiones que tenemos hechos allá, y que una depreciación del real o una caída de la producción y del consumo nos afectaría vía real, pero también tenemos a unos bancos que están sometidos, sus balances y unas empresas que están sometidos al valor de esos activos allá. En estos momentos las economías latinoamericanas no solamente están desacelerando, sino que están sufriendo una depreciación de sus monedas como mecanismo de defensa, porque verdaderamente, de alguna manera, lo que está ocurriendo es lo contrario de lo que había ocurrido. El dinero que creamos en exceso en Europa y en Estados Unidos en búsqueda de rentabilidades altas y viendo que no era capaz de invertirlo, absorberlo la economía real europea y española y americana, ha fluido hacia esos países buscando altas rentabilidades. Lo que ha provocado es una deuda tremenda, sobre todo las empresas, y esa deuda esta vez está en dólares. Entonces, si las previsiones son que el tipo de interés va a subir, porque ya la Reserva Federal de Estados Unidos está diciendo en algún momento lo tengo que hacer. Si estamos en una situación en la que, por estar creciendo más que los demás y estar más seguro, el dólar se está repreciando, esas deudas, la carga financiera está aumentando ya. Si además los ingresos con los que pagaban esas deudas, que son las exportaciones de materias primas, están cayendo, lo tienen complicado. Es decir, que lo que nosotros hemos pasado en España, de empresas con problemas, de devolver la deuda, excesivo endeudamiento, reforma del sistema bancario, saneamiento, reestructuración de la deuda, es posible que pase también en Latinoamérica. En unos países más, en otros menos. Es verdad que ellos están mejor preparados que en la anterior crisis, porque sus bancos son más independientes, porque han creado algunos de ellos reservas de divisas y eso les va a permitir responder, porque tienen políticas más ortodoxas, pero eso puede no ser suficiente. ¿Cómo se va a salvar todo esto? Pues va a depender. Ninguno de estos países tiene capacidad para resolver el problema él solo. Por eso la decisión que tome la Reserva Federal ahora tiene que ser, y está siendo, no solo pensando en Estados Unidos, sino pensando en el resto de los países, y sobre todo pensando que esos países tienen importancia suficiente como para devolverle la pelota a Estados Unidos. Entonces, va a ser fundamental eso. Es bueno que los países desarrollados estemos saliendo ya de la crisis financiera, pues si nos hubiera cogido sin salir hubiera sido peor. Es bueno que nos hayamos fortalecido, pero ahora hay que hacer, esta es la tercera fase de la gran crisis. La tercera fase son todos los países emergentes, ¿no? Se puede dominar esto y se puede. Verdaderamente el Fondo Monetario Internacional nos dice vamos a crecer menos el año que viene, pero vamos a seguir creciendo. China va a crecer en un 6,3, Brasil prácticamente este año va a tener crecimiento negativo del 0,3, pero el resto, aquellos países que están vinculados a Estados Unidos como México y otros, van a crecer entre el 2,5, pero van a crecer mucho menos que antes. O sea que hay que hacer una transición, y esta transición va a depender muy mucho de que nuevamente haya una cooperación internacional de gobiernos y bancos centrales para que este aterrizaje que están haciendo lo hagan lo más suavemente posible. ¿Entiendes? Ya para terminar brevemente, la última pregunta sobre el tema de la bolsa. Hemos visto que la volatilidad, precisamente por todas estas dudas, ha vuelto a las bolsas. ¿Crees que entrará en una fase bajista los mercados? La bolsa, con unas perspectivas de crecimiento débiles, como nos han dado tanto para países desarrollados como para emergentes desacelerándose, y pensando que la bolsa, entre otras cosas, mira lógicamente al crecimiento y los beneficios, no cabe esperar en los próximos años grandes beneficios ni en un lado ni en el otro. Por lo tanto, la bolsa va a entrar en una situación en la que va a intentar recuperarse, pero ya están muy altas, algunas bolsas están muy altas, vamos a tener mucha volatilidad y no cabe descartar que asistamos a un periodo todavía de subida y que luego haya una corrección importante, ¿no? Esto va a venir al ritmo de las noticias que vayan llegando de China, de Latinoamérica, y sobre todo lo que en estos momentos más está influyendo es cuándo va a ser la subida de tipos de interés. Cada vez que se anuncia un retraso, las bolsas reaccionan positivamente,
Pero va a llegar un momento que no se lo van a creer y van a ser los mercados los que van a provocar la propia subida de tipos de interés. Este tránsito va a exigir de mucha prudencia por parte de Estados Unidos, de coordinación con los demás bancos centrales para que la acompañen y modulen. No tiene por qué ser catastrófica, pero lo que sí es cierto es que como llevamos tanto tiempo con tipos de interés bajos, a veces negativos, y con una liquidez excesiva que además ha inundado de liquidez a otros los países emergentes, los mercados se han hecho adictos a la droga de la liquidez. Hoy se anuncia una mala noticia, como por ejemplo que el crecimiento de Estados Unidos o el de tal va a descender, pero que como consecuencia de eso los tipos de interés no se suben todavía y se celebra lo de los tipos de interés. Y no se tiene en cuenta que verdaderamente la noticia que origina eso es la mala noticia de que crecemos menos. Es decir, hay una adicción tan brutal por esta larga... Fíjate, Estados Unidos lleva 10 años ya con tipos de interés prácticamente en cero, ¿no? Esto no es normal, que los tipos de interés no... Pero entonces, esto tiene que acabar, ahora hay que hacerlo en un momento. Entonces, el FMI, que está diciendo el Fondo Monetario, que no es el momento, pero ¿y cuándo va a ser el momento? Este es el gran tema que podría a las bolsas darles un... pero que si se hace bien tampoco tiene por qué ocurrir. Fernando Faces, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Fernando Faces por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.